Vamos a ver en la clase del día de hoy el concepto de variables y mediciones y por qué es importante hacer mediciones de variables en el contexto de la epidemiología clínica y sobre todo que ustedes como médicos entiendan a veces el concepto o la razón del por qué a veces realizamos tantas preguntas o mediciones a un paciente. Bueno, este es el objetivo que viene en el plan de estudio de la facultad. Em, lo que sí vamos a detenernos a ver a detalle el día de hoy, pues son el concepto de medición y de variable. O sea, formalmente darle un nombre de definición a estos dos conceptos. ¿Por qué medimos todo en medicina y por qué como médicos a veces hacemos tantas preguntas a un paciente o le medimos tantas cosas a un paciente? Y pues que ustedes tengan este elemento clave que es lo más importante que me gustaría que se llevaran a sus casas. Que todo lo que ustedes midan y pregunten y que ustedes evalúen de un paciente se puede clasificar dentro de tipos de variables, ¿ok? Entonces, pues ya creo que les spoileé un poco. Lo que en realidad nosotros medimos son variables, ¿ok? Entonces vamos a ver un poquito más adelante eso. Entonces recordemos un poquito el caso del señor Mauricio que pues, nos ha estado acompañando en estas últimas clases. Pues bueno, acuérdense que el señor Mauricio pues vino a consulta con ustedes porque se sentía mareado con cefalea diaria desde hace 2 semanas y mencionaba que a veces tenía acúfenos, ¿ok? Entonces, la razón por la cual pues llega son estos síntomas, ¿no? Pues a la exploración física, lo que ustedes evaluaron, ¿no? Es la frecuencia cardíaca normal, frecuencia respiratoria en rangos normales y temperatura en cierta medición, ¿no? Y lo que ustedes encontraron al momento de medir la tensión arterial es una presión sistólica de 142 y una presión diastólica de 92 milímetros de mercurio. Y lo que ustedes integraron ya con todas estas mediciones y con la historia clínica, etcétera, es un diagnóstico de hipertensión arterial grado 1. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a detenernos un poquito en la parte en la que nosotros, perdón, la que nosotros realizamos estas mediciones. ¿Ok? O sea, puede que ustedes en la práctica hagan más mediciones que la que está aquí en este caso clínico. So, ustedes pueden hacer mediciones de glucosa capilar, de tira reactiva en orina en ese momento. O sea, pueden hacer un montón de mediciones para que ustedes puedan abordar mejor esta enfermedad, ¿no? Pueden hacer una exploración física dirigida, o sea, tratar de evaluar muchísimos hallazgos clínicos. O sea, pero finalmente ustedes realizan una exploración o una medición finalmente de varios elementos del señor Mauricio, ¿no? Entonces ustedes quiero que se pongan a pensar en este momento, o sea, ¿por qué esencialmente, o sea, toman la presión arterial? O sea, ¿por qué dirigidamente, o sea, ustedes están tomándole al señor Mauricio las cifras de presión arterial a este paciente? Y sobre todo, sí, adelante, quien tenga la mano levantada. Ay, creo que nadie levantó la mano. No pasa nada. Y sobre todo, ¿cómo ustedes saben que tiene tensión arterial elevada? O sea, estas dos cosas que, bueno, aquí lo trasladamos al caso clínico del señor Mauricio, de la tensión arterial y el diagnóstico de hipertensión, o sea, es algo que a veces pasamos, a veces muy de largo, ¿no? Nosotros a veces como médicos nos acostumbramos a medir N cantidad de elementos que a veces ni siquiera lo hacemos de manera consciente, ¿no? O sea, desde preguntarle su edad, su sexo, ¿no? O sea, que a veces pues ya no lo hacemos a veces de manera consciente, ¿no? O sea, asumimos que el señor Mauricio pues es un hombre, ¿no? O sea, le preguntamos, a veces ni le preguntamos la edad porque ya viene en el expediente, ¿ok? O ya viene por la nota de enfermería, por la fecha de nacimiento, ¿no? Entonces, hay cosas que, pues a veces eh, preguntamos, pero que a veces no hacemos de manera consciente porque pareciera que ya lo hacemos de manera rutinaria en cada consulta que damos, ¿no? Y sobre todo cuando integramos un diagnóstico,
eh, pues a veces nos vamos directamente sobre pues lo que dice la guía de práctica clínica, o lo que dice el manual que tengo que yo diagnosticar, ¿no? O sea, pero finalmente nosotros hacemos mediciones de muchos, muchos elementos, ¿ok? Entonces hacemos mediciones de a veces cosas que pues pareciera que me van a ayudar en la práctica clínica para integrar un mejor diagnóstico, pero vamos a ver que esto va a depender de algo que a veces pasamos de largo, ¿no? Que es el contexto en el cual lo estamos realizando. Entonces, ¿qué es una variable? A manera de participación, pues, ¿quién me puede dar una definición, pues, en sus palabras de una variable? Si quieres, no me acuerdo si fue Belém o Hugo quien levantó la mano primero. Bueno, si quieres, Belém, adelante, y ahorita pasas tú, Hugo, a participar. Dame una Sí, definición en tus palabras de variable. ¿sí me escucha bien? Sí, te escucho sin problema. Tengo entendido que una variable es todo aquello que nos representa algo que podemos medir y que incluso puede ser inestable o puede ser como ya determinado, como esto que veíamos de la presión, de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria. Ok. Esa es una definición bastante acertada de variable, ¿no? O sea, pero concretamente, o sea, ¿tú qué le podrías decir a un paciente? O sea, le estoy midiendo esto. Entonces, dentro de la definición de variable que me acabas de decir, ¿cómo le explicarías a un paciente qué es una variable? Pues le podría decir que, por ejemplo, en el caso de la presión, que le voy a medir su presión arterial y no sé, de acuerdo a lo que tenga su presión, la voy a comparar con los estándares de normalidad y vamos a ver si está dentro de lo normal o si está por arriba o por abajo. Ok. Entonces, en general, o sea, vas a medir algo, pero finalmente este elemento que tú estás midiendo no lo conoces a priori, ¿no? O sea, por eso lo estás queriendo evaluar. O sea, porque si ya lo supieras, pues no había necesidad de medirlo, ¿no? Entonces, las variables esencialmente, pues son elementos que tienden a ser variables o tienden a tener una variabilidad entre cada persona, ¿no? Entonces, gracias por la participación, Belém. Ahorita pasamos contigo, Hugo. Pues una variable, por definición, es un atributo o característica de eventos o de los individuos o de grupos de estudio que tienden a cambiar, esta es la palabra clave, o sea, tienden a variar, a cambiar, a modificarse con el tiempo o en una determinada situación, ¿ok? O sea, si yo ahorita, bueno, ahorita vamos a pasar a esto, y que por lo tanto pueden tomar diversos valores. Si yo ahorita les hago hipotéticamente una medición de su frecuencia cardíaca, vamos a pensar en la clase del día de hoy, pues yo puedo encontrar que probablemente su frecuencia cardíaca esté en un rango entre 60 y 90, ¿no? O sea, sería muy raro, ¿no? Encontrar a alguien de ustedes que tenga frecuencias de más de 100, ¿no? Que ya se consideraría como taquicardia. Pero, ¿qué pasa si yo les hago de una rutina de ejercicio, ¿no? Así, vamos a correr de aquí a lo que es la redonda de la calle, ¿no? O sea, para ver cómo es que cambia su frecuencia cardíaca. Ustedes que me dirán, pero lo más seguro es que la frecuencia cardíaca pues tienda a aumentar. Entonces, las variables, a pesar de que yo estoy midiendo algo que puede ser lo mismo, para fines prácticos, o sea, la frecuencia cardíaca es el mismo concepto, la misma medición, los mismos instrumentos, va a modificarse dependiendo del contexto y sobre todo dependiendo del tiempo o la situación en el cual yo lo estoy evaluando, ¿ok? Entonces, el primer paso para entender estas variaciones es aprender a describirlas, ¿no? O sea, describir qué situación me puede generar una variación sobre el fenómeno que yo quiero medir, ¿ok? Entonces, las enfermedades o los procesos patológicos, más bien dicho, los procesos patológicos tienden a modificar las variables y eso se traduce a que nosotros podamos decir qué tan bien o mal está una enfermedad, ¿no? Entonces pónganse a pensar en el caso de la diabetes, ¿no? O sea, la diabetes por definición es una alza en la glucosa en la sangre, ¿no? O sea, palabras más, palabras menos. Pero finalmente la elevación de la glucosa
me va a dar una cierta variabilidad dentro de este parámetro, ¿no? O sea, la misma enfermedad me va a dar una variabilidad en este parámetro. O sea, puede que yo encuentre una persona que vive con diabetes ahora sí que en rangos normales, o sea, que esté controlada, o una persona que tenga diabetes de 800, de 900, o sea, que esté en un estado hiperesmolar, o sea, que para fines prácticos represente un estado de gravedad, ¿ok? Entonces, ustedes tienen que entender que lo mismo que pueden evaluar, o sea, glucosa en este caso, dentro de los pacientes, inclusive dentro del tiempo, o sea, de la evolución del mismo paciente en el tiempo, va a tender a modificarse dependiendo de ciertos contextos, ¿ok? Entonces, lo ideal es que ustedes se cuestionen siempre qué es lo que me va a estar o qué es lo que me puede estar modificando mi evento a estudiar o mi variable a estudiar. Eso es como lo principal que quiero que entiendan de esta clase. Entonces, ahora sí, vamos contigo, Hugo. ¿Qué es lo que tú entiendes como medición? Sí, voy. Lo que yo entiendo como medición es como determinar mediante algunos instrumentos algún resultado, ¿no? Sí, determinar mediante algunos instrumentos resultados dentro de un parámetro. ¿Ok? O sea, y tú ya dijiste, ¿no? O sea, determinar o medir cosas de un parámetro. Entonces, para fines prácticos, o sea, si la variable representa el qué, una medición representaría el cómo, ¿no? O sea, el cómo yo lo voy a hacer, ¿no? Sí, Entonces, pues como bien dijiste, de una vez les pongo las participaciones. A Belén, aquí está. Y a Hugo. Ok. O sea, para fines prácticos, la medición representa el cómo yo voy a asignarle un atributo o un valor a este fenómeno o a esta variable que yo quiero estudiar, ¿ok? Entonces, si la variable me dice el qué, la medición me va a representar el cómo lo voy a hacer, ¿ok? O el cómo. Entonces, una medición, finalmente, por definición, representa la asignación de un número, una calificación a una propiedad específica de un individuo, o una población o a un evento, utilizando, esto es lo más importante, reglas, ¿no? O sea, cuando nos viene a la mente la palabra reglas, pues quiero que se les venga a la mente, pues lo mismo que utilizamos en la primaria, o sea, una regla del 0 al 15. Pero esta regla pues puede tener cierta adaptabilidad o cierto cambio dependiendo del fenómeno que yo quiero estudiar. O sea, finalmente las mediciones nos hablan de reglas que yo le voy a asignar a mi fenómeno a estudiar y que yo voy a poder determinarle un atributo, un número, una característica, ¿ok? O sea, si ustedes les preguntaran en este momento, ¿cómo se sienten del 0 al 10? ¿Ok? En el momento en el que yo les digo del 0 al 10, yo ya les estoy dando una regla, o bueno, yo estoy poniendo en este caso una regla, ¿no? Una medición, y ustedes me van a dar esta contestación, ¿no? Pues hoy me siento con un 7, ¿ok? En ese momento, la medición, yo la estoy capturando con esta regla del 0 al 10. ¿Y qué variable representa esta medición? Pues representaría pues el estado del ánimo o su situación actual en este momento. O sea, sí notan cómo la medición o la regla no va a cambiar conforme al contexto. O sea, lo que cambia conforme al contexto es esta variabilidad, ¿no? De la misma variable, ¿no? Pero la regla tiene que ser dentro de mi repetición o dentro de mi estudio, dentro de mi contexto clínico, la misma, ¿ok? Entonces, finalmente implica un cierto proceso de abstracción porque finalmente yo voy a describir y comparar las mediciones con la misma regla entre individuos en el tiempo o con otras condiciones, ¿no? O sea, cuando nos referimos entre individuos, pues bueno, si yo le pregunto, no voy a decir en general alguien de la clase, pero si yo le pregunto a mi compañero número uno cómo se siente, me puede decir, utilizando esta regla del 0 al 10, él me puede decir, pues yo me siento con una calificación del 6, ok. Y si yo le pregunto al individuo 2 cómo se siente, pues probablemente me diga, pues yo me siento 3. Ah, pues entonces yo podría decirle
o yo podría concluir que mi sujeto uno tiene un mejor estado del ánimo que el sujeto 2. Ahora, vamos a pensar que en el tiempo, pues bueno, vamos a hacer la misma evaluación 2 semanas después de esta clase, ¿no? Entonces vamos a hacerle la misma pregunta. ¿Cómo se siente el sujeto uno? Ah, pues me sigo sintiendo como un 8, ¿no? Y el sujeto 2 me dice, ah, pues yo me siento pues peor, ya me siento con una calificación de 2, ¿no? Un cero. Entonces, aquí yo ya puedo decir que el sujeto uno pues mejoró o su estado de ánimo cambió positivamente en el tiempo, mientras que en el sujeto 2 pues empeoró. Y al final yo puedo decir, ah, pues qué puedo o qué condicionó a este cambio, ¿no? O sea, probablemente el sujeto uno pues aparte de la escuela y de la situación académica, pues probablemente tenga pues no sé, mayores actividades culturales o una actividad que lo distraiga de la cuestión académica, mientras que el sujeto 2 probablemente tenga otras condiciones, pues probablemente que lo condicionen a estar más estresado, más ansioso, ¿no? Entonces, a nosotros lo que nos interesa finalmente es que nuestro fenómeno de interés, aquí puse el ejemplo del estado emocional o el estado anímico, que yo lo pueda describir, ¿ok? Y que en esa descripción yo pueda cuantificarlo de manera objetiva. Eso es lo que finalmente nosotros hacemos como médicos, ¿no? O sea, porque nosotros en el caso del señor Mauricio no le preguntamos, ¿usted cuánto cree que tenga de presión arterial? Y el señor Mauricio pues, nos puede decir, ah, pues yo la creo tener alta, ¿no? O sea, pero ¿qué tanto es tantito, ¿no? O sea, al momento de que yo le hago la medición con el esfingomanómetro, pues ya vi que tiene una medición de 142/90, no me acuerdo cuánto era el punto, ¿no? Pero finalmente yo la estoy describiendo, yo la estoy evaluando en ese momento, ¿no? Y finalmente yo la estoy comparando. Tal vez lo hago en ese momento de manera intrínseca, porque digo, ah, con respecto a las guías de práctica clínica, pues usted cumple el criterio de hipertensión arterial, ¿ok? Finalmente, nosotros a veces como médicos hacemos este proceso de manera involuntaria, ¿no? O sea, el de medir algo, describirlo y compararlo. Entonces, esto finalmente, pues tiene su base en un fenómeno probabilístico, ¿ok? O sea, ustedes me dirán, bueno, ¿esto a qué se refiere el doctor Neftalí? Entonces, pues quiero que se pongan a pensar. O sea, ¿será lo mismo o tendrá el mismo fundamento el tirar un dado, el medirle la glucosa a un paciente y que un paciente presente un infarto? O sea, ¿cuál es la característica en común en estos tres? Y que ya lo dijimos, creo que esa lo había comentado a Belén. O sea, ¿cuál es no sé quién, Belén, adelante. Ah, no, es esta Jimena, perdón, adelante Jimena. O sea, ¿cuál es la similitud entre estos tres escenarios? Entre tirar un dado, la medición de glucosa y que un paciente presente un infarto. A lo mejor podemos predecir como lo que va a pasar con antecedentes, o sea, por ejemplo, con un estudio previo que se sepa que, no sé, es un hombre, tiene tales antecedentes, entonces tiene cierta probabilidad de padecer un infarto. Ok, O ciertos antecedentes de, por ejemplo, que tenga obesidad o cosas así, a lo mejor tales pacientes presentan ciertos números de glucosa y pues en el dado pues hay como una medición de que lo divides como 6 entre, bueno, el número que quieres y es 1/6 la probabilidad de que te salga, ¿no? claro. Esto justamente es uno de los intereses como médicos, como clínicos, ¿no? O sea, tener todas estas mediciones para que yo pueda predecir un resultado, ¿no? Pero finalmente, y la pregunta a veces más fundamental que a veces se obvia, es que estas mediciones, o más bien estos resultados, ¿no? No los tenemos, o sea, no los conocemos. O sea, porque si yo ya supiera cuánto va a salir un dado cuando lo tire, pues ya no habría necesidad de tirarlo, ¿no? O sea, pues ya sé que siempre va a salir en la misma cara, ¿no? Vamos a trasladarlo con el ejemplo del paciente. Si yo ya sé que todos los pacientes no se tengan una medición de glucosa de 80, pues no habría necesidad de medirla porque finalmente son constantes en el tiempo. O sea, en el caso de que pues yo ya supiera que todos los pacientes tuvieran 80.
Y si yo supiera que todos los pacientes pues, van a presentar infarto a los, no sé, 70 años, independientemente que sean hombres, fumadores, etcétera, pues ya no habría necesidad pues de medir variables que me puedan predecir el infarto. Entonces, lo fundamental, y gracias por la participación, Jimena, lo fundamental que nosotros buscamos como clínicos, aparte de medir, es tratar de cuantificar o de tratar de encapsular esta variabilidad, ¿no? O sea, este fenómeno aleatorio que nosotros estamos evaluando, tratarlo de encapsular lo más posible a parámetros que nosotros podamos conocer y esperar. Esa es la palabra clave. O sea, nosotros realizamos mediciones a variables en específico para tratar entonces de delimitar nuestra incertidumbre o delimitar nuestro resultado posible. Entonces, dentro de estos fenómenos, o sea, siempre va a existir un componente de aleatoriedad o de incertidumbre, si lo quieren llamar de esa manera. O sea, en el cual, pues yo voy a tirar los dados y probablemente va a salir en esta ocasión, pues una cara de 5, en el siguiente un 4, en el siguiente 3, pero que finalmente esta incertidumbre, pues nos va a gustar cuantificarla, ¿ok? O sea, dentro de la incertidumbre de tirar un dado, pues yo ya sé que existen 6 caras. Entonces, cada cara tiene una entre 6 probabilidades de que salga. Entonces, esta cuantificación, o sea, yo ya la puedo teorizar, o sea, yo ya puedo saber que existe un sexto de probabilidad de que salga una cara del dado. Este ejemplo pareciera muy burdo, pero es lo más fundamental o lo más elemental que quiero que entiendan. O sea, vamos a pasar con el ejemplo de la glucosa. O sea, yo ya puedo decir entre qué y qué rangos, pues yo espero que mi paciente tenga una medición de glucosa. O sea, ya lo aprenderemos y lo vamos a ver conforme nuestras clases, pero yo ya sé que si encuentro un paciente que tiene más de 100 de glucosa, pues eso me tiene que generar una alarma, ¿no? O sea, porque pues en ese momento yo tengo que cuestionarme, bueno, pues ¿qué pasa si tiene un paciente una glucosa de más de 100? Pues tendrá como mayor riesgo de presentar alteraciones o ya tiene de por sí diabetes. O sea, pero finalmente yo ya puedo hipotetizar de antemano cuánto puede ser dentro de esta variabilidad un punto en el cual pues yo ya diga, ah, pues este paciente tiene mayor riesgo de presentar un evento. Vamos a poner el caso del infarto. Pues esto puede que le suceda a mi paciente en el futuro. El señor Mauricio probablemente él esté preocupado, ¿no? Porque puede decir, ah, pues es que me han dicho que la hipertensión causa infartos. Ah, pues puedo yo entonces tratar de cuantificar todas estas variables que en este momento tiene el señor Mauricio, pues que la edad, que si fuma, que si la tensión arterial en este momento, que si consume muchas grasas, todo para tratar de cuantificar esta incertidumbre y decir, ah, pues de acuerdo a, vamos a verlo más adelante, de acuerdo a el score de Framingham, el señor Mauricio representa un riesgo moderado para presentar infarto. Por lo tanto, yo necesito realizar una acción en este momento para tratar de disminuir ese riesgo. Pero finalmente, estos componentes de la autoridad yo las estoy cuantificando, yo las estoy encapsulando en algo para tratar de entonces entender mejor este proceso. Entonces, quiero que entiendan que las mediciones representan la descripción de un fenómeno de tal forma que pueda ser analizado clínicamente, pero también estadísticamente, ¿ok? O sea, tal vez cuando decimos, ah, estadística es complejo y por ende ya no lo estudio. Pues no, la estadística o la parte estadística implica cuando ustedes empiecen a realizar esta cuantificación, ¿ok? En el momento en el que ustedes le dan un número y un atributo a un elemento desconocido, ya están haciendo estadística. Fundamental, pero están haciendo estadística. Por eso yo les digo desde un principio, puede que a veces nosotros como clínicos hacemos muchas cosas de manera a veces involuntaria, pero que ya cuando nosotros nos los podemos asentar en la mesa, pues vemos que hay un componente muy complejo en el fondo, ¿no? Entonces, las mediciones finalmente dentro de un estudio pueden determinar en buena medida que también las variables elegidas representan los fenómenos de interés. O sea, finalmente una medición va a determinar
validez o la calidad con la cual ustedes van a llegar a una conclusión. Si sus mediciones son pobres, al final van a tener una conclusión pobre. Si su medición es de calidad, entonces su conclusión va a ser de calidad. Por lo mismo, en la práctica clínica, ustedes tienen que hacer mediciones lo más certeras y con calidad posible, ¿ok? Entonces, ¿por qué es importante medir? A manera de pregunta y de participación, me gustaría preguntarle a esta Daniela Cárdenas, ¿se encontrará por ahí? No, no sé si se encontrará Daniela Cárdenas, pero bueno. ¿Se encontrará por ahí esta Jessica Mendoza? Sí, doctor. Súper. Pues bueno, en general, o sea, más allá de las preguntas que vienen en esta diapositiva, eh, tú cuando, bueno, me imagino que ya en la clínica, pues has visto una consulta, pero tú cuando le mides, vamos a pensar, la presión arterial a un paciente, o sea, tú con esa medición, tú ya puedes tomar decisiones en general, pero finalmente, o sea, tú al momento de que tomas tu muestra de tensión arterial en ese momento, o sea, tú te has puesto a pensar si esa medición te puede dar más información en el futuro o solamente en este momento te va a dar información. Pues, bueno, si sería la primera toma, pues, o sea, sabemos que la presión se puede alterar por diferentes formas, bueno, por diferentes maneras, ¿no? Entonces, pues yo no me confiaría, bueno, no sé si a eso se refería, Ujú. yo no me confiaría mucho en la primera toma o para diagnosticar algo, porque pues sabemos que la presión se puede elevar de diferentes formas, pero si el paciente ya está dando una posible sintomatología relacionada a la presión arterial, pues tendría que tomar como que ciertas decisiones para llegar al diagnóstico. Por ejemplo, pues pedirle al paciente que constantemente se esté checando la presión y igual ya después con los estudios de laboratorio y así para diagnosticar si como tal ya sufre se puede decir de hipertensión, Exacto, ¿no? pero en sí, pues bueno, eso yo lo tomaría, o sea, no me confiaría con la primera toma. Exacto, ¿no? O sea, si tú nada más tomas la presión arterial en este momento, tú misma me dijiste, pues probablemente no me quede mucha certidumbre en este momento de si el paciente puede que llegue a estar incluso con el mismo diagnóstico de hipertensión, ¿no? O sea, probablemente en la segunda toma o en la tercera toma dentro de la consulta pueda que salga más alto o al contrario, más bajo, ¿no? Entonces, si yo nada más tomo decisiones con respecto a una sola medición en el tiempo, probablemente me esté perdiendo mucha información de lo que puede llegar a pasar, ¿no? Entonces, esto es importante porque finalmente un mismo fenómeno, que en este caso es la tensión arterial, yo la puedo medir en muchos contextos, ¿ok? O sea, yo la puedo medir que en la consulta, yo le puedo pedir al paciente que haga un registro día con día en las noches, de que haga mediciones de su presión arterial. Yo puedo pedir al paciente que dentro de 3 meses me traiga esos registros y que con base al promedio o con base a la medición que yo tenga en el consultorio, pueda decir si ese paciente mejoró o empeoró. Y finalmente, yo puedo entonces ya saber o espero ya saber en ese momento si el paciente está respondiendo al tratamiento o yo lo tengo que modificar y que finalmente esto me traduzca en que el paciente pueda representar o pueda tener un mayor riesgo de presentar un desenlace, ¿ok? Entonces se dan cuenta cómo yo puedo medir el mismo fenómeno en diferentes contextos y que eso me va a arrojar información dependiendo del contexto clínico. Entonces, gracias por la intervención. Vamos a seguir preguntando más cosas en la diapositiva, pero quiero que entiendan que dentro del fenómeno que yo quiero evaluar, eh, pues tengo que tener en mente cómo lo voy a hacer, ¿ok? Entonces, lo primero que tengo que definir es el evento
o el fenómeno que yo quiero evaluar. O sea, algo tan simple como la presión arterial, pues me tengo que cuestionar, pues bueno, ¿cómo lo voy a evaluar? ¿Lo voy a evaluar con mi brazo, con una cinta? O sea, ya sabemos que pues para medir la presión arterial, pues necesito tener un esfingomanómetro, pero esto se puede volver tan complicado como ustedes lo quieran evaluar. O sea, ¿qué pasaría si yo les dijera, pues en este momento quiero que hagan una medición de su estado anímico? Pues alguien me preguntaría, pues bueno, ¿y cómo lo puedo cuantificar? ¿Existirá una escala para evaluar estado anímico? O sea, el doctor me dijo del 0 al 10, pero esta escala es objetiva y comparable con respecto a, por ejemplo, alguien más que me diga, pues del 0 al 100. O sea, lo primero que tienen que evaluar es pues el fenómeno y sobre todo la escala con la cual ustedes van a medirlo, ¿no? La escala / instrumento. Dijimos, quiero evaluar la presión arterial. Entonces, yo lo voy a evaluar a través de un esfingomanómetro. Este elemento, ya cuando lo tengo medido, pues yo inevitablemente lo voy a tener que comparar con algo, ¿no? O sea, ¿cómo yo sé que algo está alto? Yo cómo sé cómo está algo bajo. O sea, si me dijeran, pues la presión arterial en este momento del señor Mauricio, pues fue de 140, 140/80. Pues yo cómo sé que está elevado con respecto a alguna escala en general. O sea, esto yo lo tengo que comparar siempre con algo, ¿ok? Entonces, pues aquí yo lo estoy comparando de acuerdo a las guías de práctica clínica, ¿no? O sea, yo estoy comparando la presión del señor Mauricio con respecto a lo que me dice la guía, que dice que a partir de 130, en las nuevas actualizaciones de las guías, 130/80, pues yo ya puedo realizar mi diagnóstico de presión arterial elevada o de hipertensión. Entonces, siempre cuando midan algo, traten de pensar, ¿contra qué lo voy a comparar o contra quién lo voy a comparar? Y finalmente, en función a esta comparación, yo hago un juicio de valor. Entonces, ya sé que el señor Mauricio tiene una presión arterial elevada, que cae en rangos de clasificación de hipertensión arterial. Entonces, yo voy a, dentro de mi juicio, recetarle al señor Mauricio un medicamento, ¿no? Un antihipertensivo. Entonces, este proceso va a parecer a veces muy obvio, ¿no? O sea, yo ya sé que tengo que agarrar el esfingomanómetro, medir la presión, compararlo con las guías y decir que si tiene o no hipertensión. O si ya vive con hipertensión, ver si está controlado o no. Esto es muy obvio a veces en la práctica clínica. Pero ¿qué pasa cuando, no, insisto, nos ponemos a pensar en fenómenos no tan frecuentes como el estado anímico, como la presencia de infarto o como fenómenos que no han pasado en el tiempo? O sea, ¿cómo yo sé que un paciente puede tener riesgo de presentar infarto si no lo tiene en este momento? ¿Ok? Entonces, si a ustedes les preguntaran, bueno, ¿cómo medirías el riesgo de presentar infarto en un paciente o en el señor Mauricio? Pues aquí me vendría a la mente, pues bueno, si ya sé que tengo que evaluar infarto, pues tengo que tener una escala. ¿Qué escalas me pueden predecir infarto? ¿Contra qué lo voy a comparar o qué clasificación de riesgo me presenta esta escala? Y sobre todo, ¿qué implicaciones dentro de la práctica clínica representa que un paciente pueda ser catalogado en un riesgo, vamos a pensar, alto, ¿no? O sea, ¿yo qué tengo que hacer como clínico si veo que alguien tiene un riesgo elevado? Entonces, en la práctica médica es muy común realizar estas mediciones. Vamos a pensar, el señor Mauricio, pues bueno, aparte le preguntamos si fuma, si consume alcohol, cuánta es la cantidad de comida chatarra que consume, ¿no? O sea, que si come mucha sal, cuánto es el peso del señor Mauricio, si consume bebidas azucaradas, todo esto, pues yo lo estoy midiendo en el caso del señor Mauricio y en otros pacientes para tratar de evaluar su riesgo de presentar fenómenos adversos, ¿no? Vamos a pensar en el infarto. Ahora, existen escalas que me van a permitir medir muchos fenómenos en medicina. En el caso de la presión arterial, pues la escala es las mediciones o los niveles de presión arterial medida por milímetros de mercurio. Vamos a pensar en el infarto. Pues como no tengo en este momento el paciente que tiene infarto, pues yo quiero predecir ese infarto. Entonces yo tengo que buscar una escala que me permita evaluar el riesgo de que el señor Mauricio pueda presentar infarto. Esta es una escala, como millones que han hecho, de predicción de infarto o de enfermedad cardiovascular, en el cual pues considera la edad, el sexo,
la raza, el colesterol HDL, la presión sistólica. Y si se dan cuenta, todos estos son como dentro de la calculadora bloquecitos, o sea, elementos que yo ya medí a priori. Esta misma escala me va a decir, bueno, en función al score o al el número que me arrojó esta escala, pues esto me lo va a categorizar en colorcitos. Estos colorcitos representan el riesgo de presentar infarto a 5 años o a 10 años, dependiendo de algunas escalas. Esta escala nos las da a 10 años. Entonces, yo al momento de que mido todos estos elementos en el señor Mauricio, pues bueno, imagínense que la escala me dice, pues tiene un riesgo de 13, ¿ok? Pues me dio un numerito de 13 y de acuerdo al colorcito, pues esto representa un riesgo muy alto, ¿ok? Entonces, yo ya sé que tengo que recetarle en función a esto una estatina de alta intensidad. Entonces, las estatinas, pues bueno, son medicamentos para bajar el colesterol, como usted ya sabe, pero está en función a todo este proceso que pasó, ¿no? O sea, si dan cuenta, todas las consultas médicas, todos los procesos de evaluación de un paciente requieren de ciertas mediciones. Entonces, ¿qué tanto tengo que medir? Vamos a pensar en el contexto. O sea, esta es la consulta que le dan al paciente, vamos a pensar en su clínica, ¿no? Es la consulta que le dan al mismo señor Mauricio, pero en la sala de urgencias, porque el señor Mauricio resulta que pues tuvo un infarto, a pesar de que le hicieron todas las mediciones, ¿no? Ahora, el mismo señor Mauricio, pensemos, llegó a hospitalizarse por este infarto. Entonces, pues ustedes van a ver que dentro de su práctica clínica van a haber pacientes hospitalizados al cual ustedes van a realizarle también mediciones. Ahora, la diferencia es que aquí, pues yo tengo mi consulta, aquí yo tengo un contexto de urgencias y aquí yo tengo un contexto de hospitalización y yo quiero evaluar en estos tres contextos el infarto, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo fundamental que cambia en estos tres contextos? Pues finalmente, ¿qué es o qué tanto dentro del contexto me gustaría medir? O sea, nuestras mediciones tienen que estar en función del evento, pero sobre todo el contexto que yo estoy evaluando. O sea, no va a ser la misma cantidad de mediciones que yo voy a medir en la consulta que en un contexto de urgencias, que en un contexto de hospitalización. Probablemente en la consulta nos interese evaluar pues los antecedentes familiares, los antecedentes de la vivienda, etcétera, ¿no? En urgencias, como es una situación de rápido, pues me gustaría saber en ese momento, pues cuestiones que en ese momento me ayuden a determinar qué tan grave está el señor Mauricio. Pues cuánto llega con tensión arterial, cuáles son sus medicamentos actuales, cuál fue su última medición de colesterol, etcétera, ¿no? Mientras que en un contexto de hospitalización probablemente me dé más tiempo de evaluar otras mediciones, por ejemplo, cómo están sus pruebas de función cardíaca, cómo están sus laboratorios específicos, el ProBNP, etcétera. O sea, va a depender de qué contexto o qué situación me encuentro en ese momento para saber qué tanto yo voy a estar midiendo a un paciente. Entonces, no se olviden de esta relación. O sea, si yo ya sé que dentro de mi fenómeno, que es el infarto, yo tengo que medir un chorro de variables, pues yo tengo que saber qué relación guardan estas dos variables, ¿no? O estas muchas variables que puede existir con respecto a mi fenómeno de evaluar o mi fenómeno de interés. Entonces, esto es algo fundamental que no quiero que se les olvide. O sea, si yo en el ejemplo del infarto quiero evaluar un chorro de elementos o factores o variables y medirlas a su vez dentro de mi contexto, pues yo tengo que aprender que estas variables van a o pueden condicionar a que exista infarto. Lo mismo pasa o lo mismo tratamos de hacer dentro de la práctica clínica. Ver dentro de mi enfermedad o de mi fenómeno a estudiar qué variables pueden estar condicionando a que mi enfermedad se comporte de cierta manera, ¿ok? Entonces, la relación que guarda una sobre otra se puede llamar de esta manera. Yo estudio variables dependientes a fenómenos que son independientes, ¿ok? O sea,
Mi variable dependiente o mi efecto o mi enfermedad o como gusten llamarle, va a estar dependiendo de muchas variables o de muchas causas, ¿no? O sea, va a estar dependiendo de variables independientes que yo hipotetizo que pueden estar asociadas. Y esto pasa en muchos contextos médicos, en investigación, biológicos. O sea, yo tengo un solo elemento a evaluar, que es la variable dependiente. Mientras que yo puedo tener muchísimas variables independientes que puedan estar relacionadas con este evento a estudiar. Lo vimos en la pregunta Picot, ¿se acuerdan? Que vimos que dentro del componente de la pregunta Pico siempre va a estar el elemento de la O, que dijimos, el elemento de la O es el evento o el outcome. Pues bueno, aquí estamos viendo que esta O se traduce a la variable dependiente, mientras que dentro de las variables independientes, pues aquí yo la estoy estudiando como mi componente I. Y si se dan cuenta cómo todo esto ya empieza a tener como concordancia, o sea, donde, pues me están diciendo, pues yo tengo que tener una variable o un elemento y que dijimos que es la intervención. Pues esta intervención resulta que es la variable independiente o la causa, ¿no? O los contribuyentes a una enfermedad, mientras que la O es la variable dependiente o mi enfermedad o mi evento, estudiar, ¿no? Y recuerden que en medio siempre está el grupo de comparación o la comparación de con quién voy a estar diciendo que este variable independiente puede estar asociada a mi variable efecto, ¿no? O mi enfermedad. Entonces, vamos a pensar en este proceso. Pues bueno, aquí les puse el ejemplo del colesterol de sangre, pero finalmente yo ya sé, vamos a regresarnos, o sea, yo ya sé que el colesterol es una variable que está asociada a desarrollar infarto. O sea, mayores niveles de colesterol están asociados a mayor riesgo de presentar un infarto, ¿no? Entonces, cuando ustedes miden algo, o sea, primero dijimos, tengo que tener en claro qué es lo que yo pienso evaluar. O sea, tengo que tener bien claro mi concepto, ¿no? Después, el segundo elemento es mi regla, ¿ok? O sea, el segundo elemento que yo tengo que tener es una regla imaginaria, ¿no? Vamos a pensar que esta regla imaginaria es una escala que va del 0 al 500, o sea, donde lo más alto que puede registrar la máquina que mide mi colesterol, esto es hipotético, o sea, porque en la práctica pueden registrar niveles más altos de colesterol, pero pensemos que lo más alto que puede registrar mi máquina niveles de colesterol es 500, ¿no? Miligramos de decilitro, sobre decilitro. Entonces ya tengo mi regla, o sea, una regla que va del 0 al 500. Y yo decido entonces medirle el colesterol al paciente. Resulta que el paciente Mauricio pues tiene un colesterol de, vamos a pensar, 300, ¿no? Vamos a ver más adelante que esto, pues yo puedo determinar pues diversos puntos de corte, pero aquí yo estoy diciendo, de acuerdo a la literatura, el punto de corte ideal es 200, ¿no? O sea, yo estoy partiendo de que el señor Mauricio tiene más elevado tiene más grande esta cifra de colesterol comparado al punto de corte de la literatura. Entonces, ¿se acuerdan cuál era el tercer punto? ¿Alguien que quiera participar? Adelante, Daniela. No, creo que es Alex. Perdón, es que no los veo ahí conforme participan. Adelante, Alex. O sea, ¿cuál es el tercer elemento dentro de la... ¿Sí me escuchó? Sí, adelante. Creo que ya. Era la comparación de atributos con la escala. Exacto, ¿no? Entonces ya dijimos, hago mi medición y hago mi comparación. O sea, 300 es más que 200. Por ende, ya estoy comparando. Entonces ya dijimos, estoy comparando a gente que tiene, o estoy diciendo, hay gente que, o mi paciente tiene más de 200 y como tú bien dijiste, lo estoy comparando. Entonces en este momento, pues yo parto esta escala en dos, en la posibilidad de que caiga en menos de 200 y la posibilidad de que caiga en más de 200, ¿no? O sea, aquí yo ya estoy comparando, o sea, yo ya estoy diciendo, pues este paciente tiene más de 200, o sea, estoy comparándolo con un punto de corte en específico. Y el cuarto punto, ¿cuál era? Alexis.
Ah, bueno, sí. Era el... Sí, bueno, sí, adelante si quieres y sí, ahorita que Dayana y Naomi participen, porque va a haber ok. una serie de participaciones después. Era el juicio de valor Exacto, acerca ¿no? de esta comparación. Exacto, ¿no? Entonces hacemos un juicio de valor. O sea, el juicio de valor aquí es el colesterol está normal o está alto, ¿no? Entonces, este juicio de valor finalmente nos va a derivar en una decisión clínica. Ok, el señor Mauricio pues tiene niveles de 300, está elevado, tiene un colesterol alto. Entonces yo tengo que dar un juicio de valor a esta comparación. Entonces, si se dan cuenta cómo este proceso lo hacemos de manera rutinaria en la práctica clínica, este es el caso del colesterol, pero les puedo asegurar que ustedes pueden hacer lo mismo para bueno, para la presión arterial, para la glucosa, para el índice de masa corporal, para la actividad física, para el tabaquismo. O sea, ustedes pueden hacer este mismo proceso, pero la diferencia fundamental dentro de la medición y cuando ustedes lo capturan es que dentro de esta variable, que es el colesterol, pues ustedes están capturando este fenómeno como un fenómeno continuo, es decir, como una escala que va del 0 al 500 y que a su vez ustedes pueden tener decimales infinitos, ¿no? O sea, aquí yo le estoy poniendo el caso de un punto en 300, pero en la práctica pueden tener colesteroles de, vamos a pensar, 300.05, ¿ok? O sea, en la práctica yo puedo tener infinidad de posibilidades dentro de una escala continua, pero que finalmente yo decido por conveniencia categorizar o decir a grosso modo, ¿está alto o normal? Entonces, este atributo finalmente yo lo estoy derivando de mi escala continua, si se dan cuenta. Entonces, esto va a parecer obvio ya. Quiero que ustedes y si quieres, tú, Dayana, para que participes. Esto va a parecer obvio, pero ¿qué es mejor? ¿Medir el atributo o medirlo de forma continua? ¿Sí me escucho? ¿Sí? Sería medirlo de forma continua, Exacto. ¿Y por qué? porque así voy a tener un punto de corte más exacto. Exacto, ¿no? O sea, si un paciente le preguntas, ¿usted tiene el colesterol alto? O le han dicho si tiene el colesterol alto en algún momento, pues el paciente te puede decir sí, o sea, yo tengo el colesterol alto, o me han dicho que tengo el colesterol alto. Entonces la pregunta innata es, pues, ¿de cuánto? O cuál es el valor en específico, ¿no? Pues, ¿qué tal si el paciente les dice, ah, pues yo tengo el colesterol alto porque lo tengo de 140? O sea, ustedes pues van a decir, pues eso no es alto, pero en la práctica es muy común, o sea, que los pacientes no sepan estos puntos de corte. O sea, que ustedes como médicos pues los tienen que saber y es habitualmente preguntas que ustedes les hacen. Pero lo más idóneo en el contexto de la práctica clínica es que ustedes siempre traten de capturar los valores continuos de esta escala, ¿ok? O sea, las reglas nacieron a raíz de que ustedes tienen que capturar el valor en específico. Ya que ustedes le den la interpretación y el punto de corte, ya es una cuestión médica, pero es su labor como médicos tratar de siempre capturar esta variabilidad dentro de esta escala, ¿ok? Entonces, pues ya dijimos, esta es una escala para el colesterol, pero bueno, o sea, dentro de las clasificaciones de escalas o de reglas, pues a grosso modo se pueden dividir en dos. O sea, escalas de tipo cualitativas o categóricas y escalas de tipo cuantitativas o, pues sí, cuantitativas o continuas, lo pueden encontrar. Pero finalmente las escalas de tipo cualitativas o categóricas me van a representar un atributo o característica y estas pueden tener un orden o jerarquía. Mientras que las escalas tipo cuantitativas nos van a representar reglas con atributos numéricos que fácilmente pueden evaluar conteos o mediciones infinitesimales. Entonces regresemos al ejemplo del señor Mauricio. O sea, si yo les estoy poniendo aquí este atributo y este atributo, es porque quiero que se den cuenta que dentro del mismo, de la misma variable, que en este caso es el colesterol, yo puedo capturarla de dos maneras.
tanto como un atributo de valor, o sea, que esté normal y alto, como un atributo continuo o un atributo cuantitativo, ¿ok? O sea, esto es lo fundamental que quiero que entiendan, que muchos de los fenómenos en medicina tendemos a, eh, tratar de medirlos de diferente manera, pero finalmente muchas de las mediciones que realizamos pueden ser evaluadas de mejor manera si se capturan de manera cuantitativa, ¿ok? Y ya después darles un juicio de valor de manera cualitativa. Pero hay otros fenómenos, por ejemplo, el sexo, que sí o sí pues tienen que tener un atributo. O sea, esta persona es mujer, esta persona es hombre. Eso es un atributo, o sea, eso es una categoría. Hay fenómenos en medicina que finalmente las reglas o las categorías pues van a estar determinadas de acuerdo al atributo, ¿no? Entonces, esto es lo fundamental que quiero que entiendan, que todo en medicina, o la mayoría de las cosas en medicina, porque normalmente hablar en absolutos es malo, la mayoría de las cosas en medicina lo podemos capturar en estas dos formas, tanto en una escala cualitativa o una escala de tipo cuantitativa, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia fundamental? Que lo quali nos está hablando de una cualidad, mientras que lo quanti nos está hablando de una cantidad en específico, ¿ok? Entonces, vamos a hablar propiamente de las escalas tipo cualitativas. Pues su nombre lo dice, son cualidades, ¿ok? ¿Y qué tipo de cualidades puede existir? Las cualidades de tipo nominal o las escalas tipo cualitativas nominales, que representan atributos específicos sin un orden específico, ¿ok? Se llaman nominales porque finalmente tratan de evaluar, yo me lo aprendí así, como nombres o como atributos de las cosas, ¿no? Por ejemplo, el color de los ojos. O sea, si yo quisiera evaluar a ustedes el color de sus ojos, pues probablemente algunos lo tengan de color café, otros de color miel, otros de color verde, pero finalmente no representan una jerarquía o un orden en específico. O sea, representan nombres de atributos. El sexo de los pacientes, la raza, o por ejemplo, si tienen una condición o no. Vamos a pensar, a un paciente, al señor Mauricio, le preguntan, ¿usted toma antihipertensivos? El paciente les puede decir sí o no. Y finalmente eso es una cualidad nominal o una cualidad sin un orden en específico. Otras cualidades que sin un orden específico que pueden abarcar más de una categoría son las divisiones de tipo polinómicas o las variables nominales de tipo politómicas. Es decir, que son varias categorías que no tienen un atributo, una jerarquía en específico. Por ejemplo, el tipo de sangre. Pues puedo tener sangre tipo A, tipo O, tipo B, tipo AB, o incluso puedo ponerles el A más, el A menos, ¿no? O positivo o negativo, ¿no? Entonces, las variables de tipo cualitativas nominales pueden darnos información sin un orden en específico, pero que finalmente son atributos del paciente o de la medición que yo quiero evaluar. Mientras que las variables de tipo cualitativas, de tipo ordinal, nos están dando un orden, ¿no? Por eso se llaman ordinales, porque finalmente el atributo respeta una jerarquía o un orden en específico. Vamos a pensar las escalas de tipo Nija, que es una evaluación de la clase funcional. La escala tipo Nija va del 1 al 4, ¿no? 1, 2, 3 y 4, ¿no? Donde 1 o la clasificación tipo 1 representa a un paciente que no tiene ningún tipo de fatiga o de alteración en la clase funcional, mientras que el paciente que está en la clasificación tipo 4, pues es un paciente que pues tiene disnea en reposo, no se puede levantar, apenas habla y ya está jadeando. Entonces, aquí finalmente y clínicamente nos está diciendo que el 1 está mejor o en un mejor estado que el 4. Vamos a pensar en una escala de riesgo, ¿no? En la escala de riesgo cardiovascular que vimos en las diapositivas previas. El riesgo lo categoriza en 4, leve, moderado, alto y muy alto. Y esta escala de tipo ordinal, pues nos dice, bueno, pues el leve tiene el menor de los riesgos, ¿no?
O el moderado tiene un mayor riesgo que el leve, pero a su vez es un riesgo menor que el alto. A su vez, el alto tiene mayor riesgo que el moderado, pero menor que el muy alto. O sea, pero quiero que entiendan que estas categorías o estos atributos guardan una relación o un valor de orden entre sí. Este es un ejemplo que a veces en epidemiología lo ponen con las jerarquías de los militares, ¿no? O sea que el cadete está hasta abajo que el mayor y que el mayor está hasta abajo que el comandante, ¿no? O sea, pero normalmente en medicina, pues a veces como que vemos como estos órdenes o estos jerarquías un poco con ejemplos de riesgos, ¿no? O con ejemplos de escalas que nos hablan de que un paciente está peor que otro, ¿no? Entonces, estos son los dos subtipos de variables, perdón, de escalas tipo cualitativas que existen en medicina, nominales y ordinales. Ahora, ya vimos las variables de tipo cualitativa. ¿Qué hay al respecto de las cuantitativas? Pues esto puede ser complicado, pero vamos a ver que con ejemplitos esto puede ser más fácil. Están las escalas de tipo cuantitativas de razón. Las escalas de tipo cuantitativa de razón nos habla de que existe, o la definición nos dice que existe una distancia, entre comillas, real, que parte de la ausencia del atributo. Es decir, que el cero equivale a la ausencia completa de esta característica. Habitualmente la mayoría de las escalas clínicas que tienen una evaluación continua o una evaluación de tipo cuantitativa más bien, pues son de tipo de razón. Por ejemplo, medir colesterol pues nos habla de que cuando tengo una medición de cero, de plano no hay colesterol en sangre o no hay colesterol en ese momento en esa muestra. Y esta puede ir del 0 al infinito, ¿no? O al 0 a un valor muy, muy, muy alto, ¿no? O sea, pero que finalmente dentro de estas particiones, o sea, puede haber infinitesimal de valores, ¿no? Vamos a pensar en el caso de la glucosa, una glucosa de 91.002, ¿no? O sea, y dentro de eso, pues se topó a 3 decimales, porque en realidad puede haber muchos más decimales detrás de este punto 002. Igual con los triglicéridos, ¿no? O sea, yo puedo tener infinitesimal de decimales dentro de la medición de triglicéridos, pero que finalmente dentro de esta escala, si yo tengo un 0 es porque de plano no tengo nada de triglicéridos, glucosa o colesterol. Ahora, ¿qué pasa cuando el 0 es relativo? Pues se llaman escalas de tipo intervalo. La distancia o la medición va a depender de un origen o de un 0 establecido a conveniencia, ¿ok? El 0 finalmente es subjetivo, eso es algo que caracteriza las escalas de tipo intervalo. Siempre ayuda a preguntarse, ¿en realidad puede existir ausencia de este atributo? En medicina a veces es un poco complicado que sea el caso, ¿no? O sea, siempre tenemos que existe algo o un atributo eh, que nos pueda estar o que nosotros nos interese evaluar. Pero para nuestra escala, pues el 0 es algo subjetivo. Por ejemplo, la fecha de nacimiento. O sea, yo puedo evaluar tiempos o en este caso la fecha de nacimiento como algo subjetivo. O sea, el paciente nació, vamos a pensar, el 22 de marzo de 1960, ¿no? O sea, pero pues el hecho de que no haya nacido antes, pues no quiere decir, o que no haya nacido antes no quiere decir que el tiempo no existía, ¿no? O sea, finalmente yo estoy diciendo, en ese punto nació y a partir de ese entonces empezó a correr su edad, ¿no? Pero que el cero finalmente no necesariamente representa la ausencia de ese atributo, que en este caso es el tiempo. Esto se da mucho con las escalas psicométricas o las escalas que evalúan emociones, sentimientos o atributos psicológicos. Por ejemplo, la inteligencia. Se puede medir con un test de IQ, ¿no? O sea, tienes un IQ de 0, pero eso te está diciendo que ese paciente o esa persona no tiene inteligencia. O ansiedad, vamos a poner el ejemplo. La ansiedad usualmente se miden con escalas, por ejemplo, como la escala de ansiedad de Beck, que es un instrumento estandarizado para medir niveles de ansiedad. Un paciente, y la mayoría de ustedes va a tener atributos de 0 a 1, ¿no? O 0 a 2. Pero que el hecho de que ustedes tengan 0 en esta escala representa que ustedes no experimenten ansiedad en ese momento.
Insisto, estas mediciones tienden un poco a ser cuestionables porque el 0 representa un punto subjetivo. Ay, perdón. Y finalmente están las escalas de tipo discretas o las escalas de tipo cuantitativas discretas o de conteo. Estas escalas representan unidades perfectamente delimitadas en partes iguales. Es decir, que yo puedo tener un elemento o una medición que dentro de el conteo representa la misma distancia con respecto a otra medición. Esto es, yo puedo evaluar el número de hijos que tiene un paciente, el número de hospitalizaciones previas, el número de accidentes cardiovasculares previos, pero que finalmente estas unidades estén perfectamente o estrechamente delimitadas en partes iguales, ¿ok? O sea, si yo tengo 2 hijos es porque finalmente tengo 2 conteos de personas. O sea, yo no puedo fraccionar a las personas. Entonces, cuando yo tenga conteos o números, pues la escala es de tipo discreta, ¿ok? O de tipo conteo. Entonces, lo que les decía, una misma variable puede tomar diferentes escalas. Aquí yo estoy evaluando tabaquismo, pero si se dan cuenta, yo puedo evaluar el tabaquismo o el tabaco en diversas escalas. Vamos a pensar, si yo lo decido evaluar de tipo dicotómica, pues yo solamente estoy evaluando si el paciente fuma o no fuma, ¿no? Si yo estoy evaluando en una escala politómica, o sea, dentro del reino de las escalas categóricas nominales, pues yo puedo decir, pues el paciente fuma en este momento. Pero ¿qué pasa si el paciente en algún momento fumó? O sea, finalmente, este paciente puede que llegue a tener una cierta exposición a tabaquismo, dado que en algún momento fumó. Y está el que nunca ha fumado, ¿no? O sea, el no fumador. ¿Se dan cuenta? Yo puedo darle una tercera categoría que lo vuelve una escala de tipo politómica. Ahora, una escala de tipo ordinal. Pues yo digo, pues dentro de los que fuman, pues yo puedo decir, el fumador es leve, ¿no? O sea, de acuerdo a pues la intensidad con la que fuma. Fumador es un fumador moderado, un fumador grave. ¿En qué está, qué es lo que nos está tratando de decir esta jerarquía? Pues que finalmente el que tiene un tabaquismo grave o que fuma gravemente, pues va a tener más riesgo de complicaciones que el leve, ¿no? O sea, aquí yo ya le estoy dando un atributo de valor a esta jerarquía de tipo ordinal. En cambio, si yo lo quisiera evaluar de tipo cuantitativo, pues yo puedo evaluar en una escala de tipo discreta o de tipo conteo, pues el número de cigarrillos que el paciente ha fumado o que fuma en un día. Vamos a pensar, el paciente fuma 5 cigarrillos al día. Pues es más que un paciente que fuma solo 2 cigarrillos en un día. Ahora, si yo quiero evaluar de manera específica y de manera exacta cuánto es el efecto que tiene el cigarro en el paciente, pues yo puedo medir cotinina, que es el principio activo de o la molécula que se queda después de fumar un cigarro. Yo puedo medir cotinina en saliva y esta escala pues puede ir del 0 al, vamos a pensar al 100, ¿no? O sea, que es lo máximo de cotinina que puede tener un paciente. O sea, si se dan cuenta, o sea, si yo tengo un paciente que tiene 60 de cotinina, pues nos va a decir que es un paciente que tiene más tabaquismo que alguien que tiene 20. Entonces, si se dan cuenta como una misma variable o un mismo concepto yo lo puedo medir a través de diversas escalas. O sea, lo que nosotros evaluamos son variables. ¿Cómo lo medimos? Es el arte. O sea, viene ahí como la parte complicada. O sea, ¿yo cómo voy a medir mi variable? O sea, ¿cómo yo voy a encapsular mi fenómeno dentro de una regla? ¿Ok? Entonces, no es tan difícil o no es tan complicado definir tantas variables. Lo complicado es cómo yo lo estoy o cómo yo lo voy a medir. Entonces vamos a hacer este ejercicio y aquí es donde viene la parte de las participaciones para que todos nos recuperemos. Ustedes, yo ya tengo las respuestas, entonces al final las vamos a ver. Ustedes me van a decir el tipo de variable, o sea, si es cuantitativa o cualitativa, y la subclasificación, de acuerdo a lo que vimos en estas diapositivas.
O sea, si son de tipo nominal o ordinal, o si son de tipo razón, intervalo o discreta, en el caso de que sean variables de tipo cuantitativa. Ah, entonces vamos a preguntarle, creo que Dayana o Belém, no me acuerdo quién había levantado la mano para que sea la primera en participar. Ah, Dayana, adelante. Si quieres, Bueno, ¿sí me clasifica. escucho? Sí, te escucho sin problema. En la de estatus socioeconómico, según yo, tipo de variable sería cualitativa. Ajá, es una característica. Clasificación, sería ordinales. Es una ordinal, exacto. ¿Por qué? Bueno, aquí, antes que se me olvide, esta es la variable que yo estoy midiendo, ¿no? O sea, el concepto, ¿no? O sea, lo que yo quiero evaluar. Y esta es la medición que el clínico o el investigador realizó. Entonces, esto no quiere decir que el estado socioeconómico solamente la puede evaluar así, sino que es como yo la decido evaluar en ese momento. Entonces, ahora sí, el ejercicio. Ya me dijiste, cualitativa. ¿Y la subclasificación? Ordinales, Exacto. ¿Por qué es ordinal? porque tiene un atributo y este atributo tiene un orden. Exacto, ¿no? O sea, bueno, aquí no se los dije, pero en los hospitales muchas veces los trabajadores sociales pues asignan un grupo de acuerdo al ingreso socioeconómico que tiene ese paciente. Entonces, muchos hospitales tienden a poner al grupo 1 como a los pacientes que tienen una desventaja socioeconómica, mientras que a los 4, a los 5, a los 6 son los pacientes con ingresos más altos, ¿no? Entonces, es una categoría de tipo ordinal porque finalmente yo ya sé que el 4 o el 5, la categoría más alta, tiene un ingreso más alto que el 1, ¿no? Bueno, lo hiciste excelente, Dayana. Va esta Sofía y después va Santiago y Hugo. Así como van las participaciones, los voy a ir nombrando, ¿eh? Va Sofía. Con el sexo. Lo puse en el chat, doctor. Es una cualitativa de tipo nominal. Perfecto, ¿no? O sea, es una característica, un atributo que está delimitado a, en este caso, dos categorías, ¿no? Entonces es una característica que no tiene o no preserva un orden, por lo tanto, es de tipo nominal. Ok. Pues preguntarle a un paciente si está deshidratado, si sí o no tiene deshidratación. O sea, pero yo estoy evaluándolo mediante esta escala, ¿no? Sí o no. Entonces, estará por ahí esta... ah, es que no sé cómo aquí puedo ver las manitas. Ah, ayuda, no sé cómo ver las manos. A ver, alguien levante la manita para que me aparezca el botoncito aquí de manita. Ah, ya. Gracias, ¿eh? ¿Va Santiago Belén? Sí, en deshidratación sería igual cualitativa nominal y sería de tipo dicotómica, ¿no? Porque hay dos Exacto, categorías. exacto, perfecto. Doble participación por dar ese detallito, ¿eh? De una vez te pongo la participación. Porque justamente, o sea, no solamente es de tipo nominal, sino que también es de tipo dicotómica. O sea, sí o no tiene esa condición. O sea, sí o no se prende la luz. Ah, ok, es de tipo dicotómica. Entonces va, gracias por la participación, Belén. Va Hugo. Sí, y no veo la pantalla. Ah, perdón. Ajá. Dolor El de dolor de pecho. pecho sería cualitativa de tipo ordinal. Ok. Justifica un poco esta respuesta. Pues porque lo tenemos por grados, que va de leve a moderado y severo. Ujú. Entonces tú ya sabes que el severo, pues, es una rimbombante, pero es peor que el leve, ¿no? O el moderado, Sí. ¿no? Entonces, cuando tenemos una jerarquía, pues es una variable de tipo ordinal, ¿no? Ok.
Esta participación siguiente está regaladísima. Entonces, Paulina, Gaby, ¿nos puedes decir la de uso de antihipertensivos? Sí, es cualitativa nominal. Muy bien. Entonces, pues igual que la de deshidratación, ¿no? O sea, pues tener o no la condición. Y pues bueno, es de tipo dicotómica. Ok. Pues ya vienen las difíciles, entonces, ojo aquí. Entonces, Belén, vi que Mariana bajó la mano, ¿eh? Entonces va a ser la siguiente a la que le pregunte. Belén, peso medido en kilogramos. En este caso, yo tengo una escala o una regla, una báscula que mide el peso del 40 a 120. Podría ser No te escuché bien, ¿podrías repetir? es Es cuantitativa cuantitativo. Ajá. ¿Y de qué tipo? y sería Razón. ¿Quién comentó? discreta de conteo Ah, bueno, alguien puso alguien de los dos tiene o razón. razón. Ajá. Sí, alguien de los dos tiene razón. Es una escala de tipo razón, muy bien. Pero ¿por qué? Porque nos está dando equivalencias. Más allá de la equivalencia, o sea, si tú tienes un paciente que pesa cero, eso representa ausencia de peso. Eh, sí, Pues sí, ¿no? Así con seguridad. O sea, si yo tengo a alguien que pesa 0 gramos o 0 kilogramos, pues finalmente es que no pesa nada, o sea, no existe, pero finalmente el cero sí tiene una implicación real, ¿no? Entonces, el peso, medido al menos por esta escala, representa una escala de tipo razón. cuantitativa y de razón. Muy bien. Ujú. Ok, gracias, Belén. Va esta Mariana. Vi que tenía levantada la mano, no se escapa. Número de stents. Esta está fácil. Sí, sería cuantitativa, muy bien. Y ahorita pasa Daniela Zaragoza. Bueno, sería cuantitativa y... 1, 2, 3, 4. ¿Qué estoy contando? De razón. No, ¿por qué? Bueno, y si sirve de que está Hugo, que ya participa. Bueno, Belém ya lo puso, pero. Sería, ay, ¿yo? Ajá, sí, adelante, Hugo. Yo digo que sería, ¿cómo? Cuantitativa absoluta, porque está contemplando, ¿no? Como números enteros. Exacto. O sea, cuando evaluamos conteos o cuando evaluamos eventos que se van acumulando, o sea, pero que finalmente representan unidades, unidades delimitadas o unidades enteras, pues hablamos de escalas de tipo conteo o de tipo discretas, ¿ok? Entonces, la diferencia, y esto, pues qué bueno que salió a colación la controversia, la diferencia entre una escala de razón y una de conteo o discreta es que las escalas de tipo razón pueden tener infinitesimal de decimales. O sea, yo puedo tener un paciente que pese 70.5 o 70.49, bla, bla, ¿no? Mientras que las escalas de tipo conteo, o sea, los números están enteros, o sea, los números son redondos o los números finalmente representan conteos delimitados, ¿ok? O sea, yo tengo un evento, tengo otro evento y por lo tanto la suma me dan dos eventos, ¿no? O sea, finalmente son sumas o conteos ya delimitados de eventos o de sucesos que están definidos, ¿no? Entonces, pues María tienes la participación, pero nada más acuérdate de eso, ¿va? Glucosa capilar. Esta está fácil porque ya vimos el ejemplo previo. Daniela. Sí, es de tipo cuantitativa y es de razón. Muy bien.
Excelente participación. Ahora viene una difícil y esta va por 2 participaciones. Entonces, quien se anime a decirme la temperatura de manera correcta. Es más, si me lo dice bien a la primera, le voy a poner 3 participaciones. A ver, ya pasó. Ay, es que no sé si Hugo tenía la mano levantada de la vez previa o de ahorita. A ver, pero vamos a darle chance a esta Belém Santiago. Si no, pasa Hugo. Sería cuantitativa Ajá. y es una escala de intervalo. Ok. Y para que tenga las 3 participaciones, dime por qué. Pues porque se puede medir la magnitud y porque si no, no proporciona esa información absoluta, ¿no? Ok, o sea, pero ¿a qué te refieres en general con que la información no es absoluta? No te preocupes. ¿Alguien tiene una justificación del por qué se da este fenómeno? O sea, ¿por qué es una escala de tipo intervalo? Si quieres, Alexis, participar. Ah, sí. Como había dicho aquí, el cero sería subjetivo Exacto, ¿no? porque no depende del origen establecido. Exacto. Entonces, cuando tenemos una escala de intervalo, acuérdense, o sea, el cero es subjetivo y esto quiere decir que las mediciones que yo tenga con respecto a esta evaluación va a estar en función a que el cero o la ausencia de valor realmente sea esta ausencia de este valor. Por ejemplo, si yo tengo, bueno, esto creo que queda mejor ejemplificado. ¿Saben con qué? Con un bonito meme. Entonces, este creo que es el meme que había visto en su momento. No sé si lo aprecian o alcanzan a ver. Sí, sí se ve. Bueno, o sea, básicamente nos dice que si yo tengo 100 o 100 de medición, pues en una escala Celsius, pues es el punto de ebullición. En una escala Fahrenheit, pues es, me parece que un equivalente a 36.5, o sea, como un día soleado, vamos a pensar. Y en escala tipo Kelvin, pues es un estado de congelación del agua. Entonces, esta escala o finalmente medir temperatura va a estar en función a la escala con la que nosotros decidamos evaluarlo, ¿no? Este meme también creo que está bastante ejemplificado. O sea, finalmente la escala o las escalas de tipo intervalo van a estar en función a la medida en la cual yo estoy evaluando esta variable, ¿ok? O sea, en medicina, bueno, este es un ejemplo muy, muy representativo, las escalas de tipo centígrados, Fahrenheit, ¿no? Pero finalmente otras escalas, por ejemplo, las de ansiedad, inteligencia, etcétera, pues también van a estar en intervalo, porque el cero no necesariamente representa la ausencia de ese valor, ¿ok? Bueno, indicadores. Ah, bueno, esto es en general como lo que representan las escalas tradicionales. Gracias a todos por las participaciones. Vamos ahorita nada más a concluir con unas últimas láminas antes de acabar la clase. Pero hay unas variables o hay unas escalas que probablemente, bueno, les cueste trabajo identificar y que habitualmente son parte de nuestra práctica clínica. Por ejemplo, las mediciones de tipo indicador. O sea, las mediciones de tipo indicador denotan medidas unidimensionales, o sea, que no tienen no tienen una escala en específico,
pero que reflejan directamente un atributo médico, por ejemplo, la fiebre o la taquicardia. O sea, los indicadores como fiebre, pues los extraemos a partir de un punto de corte especificado, ¿no? Por ejemplo, si el paciente tiene fiebre, pues yo lo puedo evaluar ya sea con un termómetro, pero también lo puedo evaluar de manera indirecta, preguntándole como un síntoma, ¿el señor se siente con fiebre o no? La taquicardia también, o sea, finalmente son indicadores que pueden estar evaluándose con diversas escalas y que nos pueden arrojar una información clínica. Los índices, por otra parte, son medidas multidimensionales que están compuestas de combinaciones de diversos elementos unidimensionales, es decir, que representan sumas, restas, divisiones, pero que finalmente nos están hablando de el estado general del individuo o de una condición en específico. Por ejemplo, los índices como el índice de masa corporal, ustedes saben que es el kilogramo o son la división entre kilogramo sobre metro o la estatura en metros elevado al cuadrado. O sea, pero finalmente el resultado, vamos a pensar que el índice del señor Mauricio es de 31, ¿no? O sea, estas mediciones per se, pues no nos arrojan una unidad que yo pueda interpretar dentro de una escala rígida, ¿no? Como una escala como el colesterol. O sea, finalmente las unidades pues son kilogramos sobre metro cuadrado. O sea, ¿eso qué me dice? O sea, es un kilogramo sobre metro cuadrado de superficie o sobre estatura. O sea, es complicado a veces darle una interpretación a este tipo de unidades, pero que finalmente nos dice que este paciente tiene una categorización de obesidad. Entonces, cuando vean que dos unidades se combinan para dar forma a una, o que varias unidades o varias mediciones se dan combinación para formar una, pues acuérdense que esas son variables de tipo índice. Por ejemplo, las escalas de riesgo cardiovascular son otros índices que se crean a partir de varias variables. Por ejemplo, la escala de riesgo de Framingham. La medición nos va a dar una medición que pues al final se traduce en una escala entre comillas arbitraria, ¿no? Pero que al final nos va a hablar de un riesgo. Vamos a pensar que el índice nos arroja el riesgo en un estado de bajo riesgo, ¿no? Pero detrás de eso existe una calculadora que pues, nos va a dar una dimensión, una unidad en una dimensión que a veces es difícil de interpretar. Por ejemplo, nos puede decir el índice de Framingham fue de 1.5 y ya entonces este índice pues yo lo puedo categorizar en una probabilidad, pero finalmente los índices son unidades que están compuestas de varios elementos, ¿ok? Y finalmente están los proxies. Los proxies se usan cuando yo no puedo medir algo de manera directa, es decir, cuando yo no estoy ahí enfrente para medir este elemento, ¿no? Por ejemplo, cuando yo pregunto al paciente si usa antihipertensivos, yo indirectamente le estoy preguntando si el paciente tiene o no hipertensión arterial. O sea, puedo preguntarle al paciente, señor, ¿se conoce con hipertensión arterial? El paciente les puede decir no. Ah, entonces le voy a preguntar, ¿utiliza algún hipertensivo? Y el paciente les dice sí. Entonces yo ya sé que como proxy a hipertensión, yo puedo utilizar esta otra variable para preguntarle si el paciente tiene presión arterial elevada. ¿Ok? Entonces, acuérdense que dentro de todas estas mediciones o dentro de estas mediciones de variables siempre va a existir una variación intrínseca que ya dijimos puede ser por el mismo contexto, por el mismo tiempo en el cual yo lo estoy evaluando, pero existen diferencias biológicas que hacen que dentro del mismo sujeto puede que la medición que ustedes estén capturando para el mismo sujeto pueda ser una variación normal. Y esto pasa muy frecuente en mediciones que varían entre etnias. Por ejemplo, el IMC o el índice de masa corporal es una medición que a veces, o que se ha demostrado que a veces tiende a ser más baja o para poder
atribuirle un riesgo más bien a una medición del IMC en pacientes caucásicos o en pacientes latinoamericanos, pues tiende a ser diferente el punto de corte, porque existen variaciones biológicas que lo hacen ser así. Las condiciones de la medición, por ejemplo, si un paciente yo lo evalúo en el consultorio y está agitado, estresado o este fenómeno de bata blanca, pues puede hacer que la presión arterial se eleve. Entonces siempre tengan en cuenta que el contexto o la condición en el cual ustedes están evaluando puede modificar la medición. El mismo instrumento con el cual ustedes están evaluando, qué tal si el esfingomanómetro se descalibró, entonces me puede dar una falsa medición. O la técnica con la cual yo le estoy recolectando. ¿Qué tal si en lugar de ponerle el esfingomanómetro a dos dedos por arriba del pliegue del codo, pues se lo pongo dentro del mismo pliegue? Entonces esto me puede dar una medición más baja con respecto a lo que en realidad tiene el paciente. Y finalmente el observador. Esto es algo que a veces pues suele pasar en la práctica médica, que pues un colega de ustedes puede medir una cifra de presión y a otro colega puede resultar otra cifra de presión, pero que finalmente esto, al momento de que yo lo registro, todo esto me va a dar una cierta variabilidad. Entonces, esto siempre lo tienen que considerar al momento de que hacen una medición de cualquier elemento, de cualquier variable en un paciente o en algún estudio. Entonces, bueno, hasta aquí acabamos con la clase de mediciones. Voy a detener la grabación.